Bueno, vamos a esperar que se conecte gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. No sé si se escucha ahí. Bueno, un placer poder estar acá en el vivo. La verdad que felicitar al club por la iniciativa, felicitar a Guille Japace, el jefe de prensa del club, por esta iniciativa. Está bueno que podamos compartir nuestro trabajo, lo que hacemos en el día a día, ya sea del cuerpo técnico, ya sea desde el área de la salud. Así que bueno, vamos a esperar un poquito que se conecte un poquito más de gente y arrancamos. La idea va a ser hablar un poco acerca de la relación que hay entre el deporte y las lesiones, y cómo nosotros desde el área de la salud vamos a estar influyendo en ese riesgo de lesión, y qué es lo que vamos a estar haciendo para tratar de disminuir ese riesgo. ¿Se escucha bien ahí? No sé si se está escuchando bien. Esperamos un minutito más y ya arrancamos. Bien, bueno, la idea va a ser que esté orientado, la charla que esté orientada hacia la totalidad de la gente. Por momentos seguramente me voy a estar orientando más que nada hacia los profesionales de la salud, hacia los deportistas, pero bueno, vamos a tratar de hablar una terminología en donde se entienda todo. Para comenzar con la charla, y ya vamos a arrancar, me voy a presentar. Mi nombre es Mariano Crespo, soy licenciado en kinesiología. Hace 3 años que estoy como kinesiólogo en el Club Ciclista Olímpico de la Banda, con el equipo de Liga Nacional y con el equipo de Liga de Desarrollo. La idea va a ser, como dije previamente, comentarles acerca de lo que es el deporte y su relación que tiene con las lesiones, lo cual va muchas veces muy de la mano. Entonces la idea va a ser comentarles el trabajo que vamos a estar haciendo nosotros como profesionales de la salud para tratar de disminuir ese riesgo. Para comenzar con la charla, vamos a hablar un poco de lo que es una lesión, qué se considera una lesión. En el consenso del Comité Olímpico Internacional de este año se definió una lesión como un daño de un tejido dentro de la práctica deportiva, o la alteración de la función normal de ese deportista realizando la práctica deportiva. Obviamente que hay, en cuanto a lo que son las lesiones, hay muchas clasificaciones, bien. No vamos a ahondar mucho en eso, en los tipos de clasificaciones. Sí comentar que las lesiones se pueden dar de manera gradual, en donde tal vez a lo largo de todo un tiempo, de un proceso, se va generando un proceso de sobrecarga o un proceso lesivo que va a terminar desencadenando en una lesión en algún momento, que va a terminar generando síntomas a lo largo del tiempo. Y después va a haber, por ejemplo, una tendinopatía. Y después vamos a tener lesiones que se van a dar de manera repentina, que puede ser, por ejemplo, un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, en donde esa aparición, esa lesión se da en ese momento determinado, y obviamente muchas veces pasa de que hay una combinación de ambas lesiones, ¿bien? de ambas apariciones.
en donde tal vez nosotros vemos una lesión de manera repentina, por ejemplo, una fractura por estrés, en donde aparece en un momento determinado, pero tal vez se venía generando un aumento del estrés en esa zona a lo largo del tiempo y se termina desencadenando la lesión en ese momento. O sea, aparece de manera repentina, pero también era probable que previamente haya una sobrecarga de la zona, lo cual hay una combinación de las dos apariciones, los dos tipos de apariciones. Dentro del área deportiva, lo que son las lesiones, vamos a tener diferentes tipos, lesiones musculares, tendinosas, de ligamentos, articulares, etc. O sea, vamos a tener diferentes tipos de lesiones, y algo con lo que voy a empezar con la charla, algo que voy a tratar de hacer entender o manifestarles, es que las lesiones son parte de la práctica deportiva. O sea, un deportista, por el solo hecho de estar realizando un deporte, de estar practicando un deporte, puede tener riesgo de lesiones, puede tener riesgo de lesionarse. Hay varios estudios que afirman esto. La idea en un principio de la charla era mostrarles una presentación que puedan ir viendo, pero me parecía que iba a ser medio incómodo, así que si alguno necesita algún artículo de algo que voy a hablar durante la charla, después les paso mi Instagram personal y me hacen la consulta, me piden lo que necesiten, no hay problema por eso. Como les decía, el deportista, por el solo hecho de estar realizando un deporte, puede tener riesgo de lesiones. Bien, si nosotros tenemos una población que hace deporte y tenemos una población, por ejemplo, sedentaria, obviamente que esta población deportiva, con el solo hecho de practicar un deporte, va a tener más riesgo de lesiones que esta. Bien, obviamente que esta gente, estas personas, por el hecho de solamente estar yendo tal vez de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, va a tener más riesgo de poder tener problemas de salud. Entonces, obviamente, si tenemos estas dos poblaciones, lo que más beneficios trae a la salud va a ser esta población deportiva. Y obviamente que va a tener riesgo de lesiones, y ahí es donde vamos a entrar nosotros, los kinesiólogos, los profesionales de la salud, en donde vamos a estar tratando de disminuir estos riesgos de lesiones. Entonces, para empezar, la idea es que plantear esto de que ya por el solo hecho de realizar la práctica deportiva hay riesgo de poder lesionarnos. Bien, vamos a empezar a analizar algunos de los factores que van a estar influyendo en esto. O desde mi punto de vista, lo que voy a estar teniendo más en cuenta. Hace unos días habló Ramiro, que mencionó varios de algunos factores internos, factores externos. Algunos los vamos a estar mencionando, así que bueno, nada, los que ya escucharon la charla de Rama, tal vez algunas cositas ya escucharon, pero bueno, el público, como dijo Mirta, el público se renueva, así que vamos a mencionar algunas cosas. Dentro de lo que es la práctica deportiva, bien, vamos a tener factores que van a ser propios del deportista, que pueden llegar a producir lesiones. Estos factores, algunos van a ser modificables y otros no, bien, y nosotros vamos a tener que estar analizando estos factores, tanto internos como externos, para poder disminuir el riesgo que ese deportista se lesione. Dentro de los factores internos o los factores propios del deportista vamos a tener alteraciones anatómicas, vamos a tener la edad, vamos a tener mala alimentación, mal descanso, mala condición física, enfermedades sistémicas. Entonces, dentro de todos estos factores, nosotros vamos a empezar a analizar y vamos a tratar de identificar aquellos que podamos modificar. ¿Para qué? Para que ese deportista tenga menos riesgo de lesiones. Por ejemplo, nosotros podemos influir, cuando hablo de nosotros es todo el área de la salud, podemos influir en la alimentación de ese deportista,
podemos influir en la condición física, podemos influir en que descanse bien, obviamente esto en colaboración con el deportista, obviamente, porque nosotros como profesionales de la salud vamos a estar tratando de aconsejar, de guiar al deportista, pero tiene que haber una colaboración de las dos partes, bien, un trabajo de las dos partes. Entonces todo esto van a ser factores internos propios del deportista que pueden estar predisponiendo una lesión. Obviamente, por ejemplo, el factor de la edad, no podemos hacer nada, o sea, no va a ser un factor modificable, pero hay otros que sí. Después vamos a tener factores externos, o sea, factores que se van a dar en el lugar en donde el deportista va a estar practicando su deporte, que estos van a ser el campo de juego, van a ser los elementos del juego, el clima, pueden ser viajes. Entonces las protecciones que utilicemos, las medidas preventivas en cuanto a protecciones que utilicemos también van a ser factores externos. Si ese deportista tiene una protección, por ejemplo para el tobillo, para la rodilla, o no la tiene, entonces va a haber factores externos los cuales sí van a poder ser para nosotros, para los profesionales de la salud, más modificables, bien, algunos en mayor o menor medida, bien, las cargas, por ejemplo, o las intensidades, las planificaciones de los entrenamientos es un factor externo también, muy importante. Entonces, con estos factores, nosotros vamos a tener que ver y tratar de analizar cuáles son los que pueden llegar a estar produciendo riesgo de lesión. ¿Para qué? Para tratar de modificar. Bien, por ejemplo, dentro de los factores estos externos, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, jugar en una cancha en donde hacían 40 grados, había mucha humedad, bien, y en donde era muy complicado para que ese deportista, y esto hablando desde el área del básquet, tal vez muchos ejemplos los voy a dar desde el área del básquet, que es el lugar donde yo trabajo, pero puede ser transferible obviamente a todos los deportes. Pasaba de esto de que hacía mucho calor, había mucha humedad, bien, el parqué estaba en malas condiciones. Entonces, para el deportista que no está acostumbrado a eso y que tal vez necesita de fijarse bien al parqué, de generar una buena fuerza de impulso sobre el parqué, porque necesita también esta fuerza contraria para después poder hacer un gesto deportivo, un cambio de dirección, un salto, un lanzamiento, no lo podía hacer de manera correcta. Entonces, claramente, si el parqué estaba en malas condiciones, si el piso estaba en malas condiciones, va a ser un factor de riesgo, un factor predisponente a poder generar una lesión. Bien, tal vez nosotros no vamos a estar pudiendo influir en el factor clima, pero sí podemos influir tal vez a la hora de un entrenamiento a decir, bueno, el clima no está del todo bien, el parqué no está del todo bien, tenemos que tratar de acomodar esto para que justamente ese deportista no tenga riesgo de lesiones, bien, o modificar el entrenamiento, o que eso, bueno, obviamente se va a hablar con el cuerpo técnico, se va a tener en cuenta con todo lo que es el área de la salud. Y, o sea, ya cuando hablo del área de la salud, hago referencia, porque tal vez voy a hablar mucho para lo que es el área de la salud: kinesiólogo, médico, nutricionista, psicólogo, preparador físico. Yo a los profes los considero dentro del área de la salud, cuando muchas veces no se los considera así. Para mí son fundamentales para el área de la salud, para la promoción de la salud. Así que cuando hablo dentro del área de la salud también los incluyo a ellos. Entonces, nosotros tenemos que estar analizando estos factores para ver qué podemos modificar y qué no podemos modificar. ¿Para qué? Para justamente bajar el riesgo de lesión, que en un principio, como ya les dije, vamos a tener riesgo por el solo hecho de estar realizando una práctica deportiva. Yo les voy a comentar acerca de algunas cosas que yo tengo en cuenta y que para mí son fundamentales a la hora de evaluar y de tratar de disminuir este riesgo de lesión en el área del deporte, que van a ser conocer específicamente el deporte en el que estamos trabajando,
bien, creo que es algo fundamental. Y cuando hablo de conocer el deporte en el que estamos trabajando, hago referencia a conocer cuáles son los gestos específicos de ese deporte, bien. Todos sabemos, por ejemplo, cuál es el gesto global, por ejemplo, del básquet, en donde hay una semiflexión, en donde la mayor postura tal vez es de semiflexión, en donde el gesto más vistoso es el lanzamiento, pero también necesitamos saber cuáles son los gestos específicos de cada posición, de cada jugador, ¿bien? Por más de que nosotros después en lo que es la parte táctica no tenemos nada que ver, pero nosotros tenemos que conocer cuáles son los gestos específicos del deporte en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque después a la hora de hacer un trabajo preventivo o a la hora de hacer un trabajo, un tratamiento, nosotros vamos a estar orientando hacia la especificidad del deporte y hacia la especificidad de la posición de ese jugador, ¿bien? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el deporte en el que estamos trabajando. A mí, por ejemplo, me pasó antes de arrancar a trabajar en el básquet, yo trabajaba en el hockey y un día me pasa esto de que me proponen trabajar en el hockey y yo la verdad que nunca había visto hockey, no tenía ni idea del hockey y nada, fue cuestión de agarrar, sentarme y me tuve que poner a ver videos, a leer sobre el hockey, sobre cuáles son las posiciones, porque iba a trabajar en un deporte que no conocía y que la verdad que tenía que informarme sobre todos los detalles de esa disciplina. No solamente los detalles en cuanto a la parte de gestos, sino también a la parte reglamentaria. Nosotros como kinesiólogos o los profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta que si estamos en el campo de juego y pasa algo, hay un traumatismo, hay una lesión o lo que sea y tenemos que entrar a asistir, también tenemos que conocer qué va a pasar. O sea, si nosotros entramos al campo de juego, qué pasa con ese deportista que nosotros vamos a asistir, si va a salir, si puede quedarse jugando, si cuando sale puede volver a entrar o si tiene que esperar. Entonces todas estas cosas las tenemos que conocer y son parte de conocer el deporte en el que estamos trabajando, ¿bien? Entonces, conocer el deporte y también conocer las lesiones más frecuentes del deporte en el que estamos trabajando. Creo que es fundamental conocer las lesiones más frecuentes del deporte en el que estamos. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a poder planificar lo que les dije antes, un trabajo preventivo, o vamos a poder orientar una lesión hacia la especificidad. Esto muchas veces, muchas veces pasa de que nosotros conocemos el deporte, o sea, conocemos las lesiones más frecuentes del deporte, o a veces no, y creemos que esas son las lesiones que también pasan en la población con la que estamos trabajando. Y muchas veces, o a veces puede ser de que esto no sea así. Vamos a poner un ejemplo. Puede ser de que la lesión más frecuente del básquet sea el esguince de tobillo, ¿bien? Entonces yo me voy a orientar a hacer trabajos preventivos, a hacer todos los trabajos orientados al tobillo y a enfocarme ahí porque lo más frecuente en el deporte que estoy trabajando es el esguince de tobillo. Pero tal vez pasa de que en la población con la que yo estoy trabajando el esguince de tobillo es lo menos frecuente, es lo que menos pasa. Entonces nosotros también, además de conocer las lesiones más frecuentes del deporte, también tenemos que conocer los problemas más frecuentes de nuestra población, ¿bien? Y hacia ahí tenemos que orientar nuestro trabajo. Yo tuve la suerte de cuando vine a trabajar acá al club, previo a que ingrese yo, había un kinesiólogo, Germán, no sé si estará ahí, Germán Muratore, un gran profesional, gran amigo, que él agarró y me aconsejó, me dijo, fíjate, trata de, a lo largo de la temporada, de ir recolectando datos, de ir anotando todo lo que va pasando. Me lo aconsejó, me mostró un ejemplo, yo a partir de lo que me mostró él, armé algo que me parecía que iba a ser lo que más me iba a funcionar o lo más práctico, y empecé a anotar las lesiones que iban sucediendo a lo largo de una temporada, empecé a anotar las asistencias a kinesiología, empecé a anotar los entrenamientos perdidos, los partidos perdidos, empecé a anotar esas cosas que en ese momento eran datos que iba anotando, que iba llevando,
y que no sabía bien cuál podía ser la finalidad de eso, pero yo lo iba anotando. Bien, pasa una temporada, termina la temporada y me empiezo a analizar esos datos que había juntado y me doy cuenta de que cruzando variables, cruzando algunos de estos datos, obtenía cosas que valían mucho, que eran cuáles habían sido las lesiones más frecuentes que habíamos tenido, cuáles habían sido las lesiones que nos habían producido mayor ausencia de entrenamiento, cuáles habían sido esas lesiones que nos habían generado mayor ausencia de partidos. Bien, entonces creo que es importantísimo conocer la población con la que estamos trabajando, conocer las lesiones que se generan en la población con la que estamos trabajando, bien, porque muchas veces puede ser que coincida con las lesiones generales del deporte, pero muchas veces puede ser que no, bien. Nosotros en esa temporada, por ejemplo, la lesión más frecuente fue el esguince de tobillo. Tuvimos muchos problemas de esguince de tobillo, tuvimos 44 entrenamientos ausentes por esguince de tobillo, tuvimos 8 partidos ausentes por esguince de tobillo. Entonces, bueno, termina la temporada, analizamos esto y junto con el profe nos ponemos a ver justamente estos números. Entonces se empieza a armar algo. ¿Para qué? Para justamente, obviamente orientado a todas las lesiones más frecuentes que habíamos tenido, o a las lesiones más frecuentes que habíamos tenido, pero fundamentalmente a esto, el esguince de tobillo, que era lo que más nos generaba pérdidas de entrenamiento y partidos. El profe comienza a hacer el trabajo preventivo desde el campo de juego, previo a cada partido, previo a cada entrenamiento, se hacía un trabajo preventivo, bien. Y bueno, yo seguí recopilando datos, seguí juntando estos datos. Termina la temporada, bien. Termina la temporada, volvemos a analizar los datos de esta segunda temporada, que fue la pasada, y que la verdad que fue una temporada muy buena desde la parte deportiva, pero también muy buena desde los resultados que obtuvimos en cuanto a las lesiones. De 44 entrenamientos ausentes que habíamos tenido por esguince de tobillo, logramos bajar a 9 entrenamientos ausentes, o sea, muchísimo. Y de 8 partidos ausentes que no habían generado los esguinces de tobillo, pudimos bajar a 4 partidos ausentes, o sea, la mitad con más partidos en esta segunda temporada. O sea, logramos mejorar algo que nos había causado mucho problema, bien, en esta primera temporada, y que se dio gracias a recopilar datos, conocer cuál era la problemática más frecuente en nuestra población, y después, acorde a eso, poder trabajar y poder prevenir, pero bien orientado a la problemática que nosotros teníamos. Bien, obviamente que después puede haber otras lesiones aparte de las que tuvimos, bien, pero creo que esto es fundamental para poder trabajar y para poder comenzar a prevenir o a disminuir, no prevenir, sino disminuir los riesgos de lesiones, bien, saber sobre dónde estamos parados, saber qué estamos parados, creo que es una base, un punto de partida para nuestro trabajo, ya sea del kinesiólogo, del preparador físico y también obviamente del cuerpo técnico, porque esto va a ser un trabajo en conjunto. Tal vez ahí debe haber gente que no trabaja con un kinesiólogo al lado, o que el kinesiólogo tal vez tiene su consultorio y no puede estar realizando esto diariamente como tal vez lo hice yo en mi caso, pero sí lo que tal vez aconsejo, creo que o puede estar el profe solo, tal vez está el profe solo con los entrenamientos y no da abasto, y yo lo que aconsejo de última es ir anotando en papel, hoy en día en el celular, en la compu, ir anotando qué va pasando semanalmente. Por ejemplo, en el hockey hubo un traumatismo que una de las chicas no pudo entrenar 2 días por justamente ese traumatismo, un dolor de espalda o lo que sea. Se va anotando, solamente la anotan, y a medida que va pasando el tiempo y cuando termine la competencia, cuando termine la temporada, les puedo asegurar que eso
es fundamental, o sea, vale oro porque una vez que tenga estos datos, bien, a partir de estos datos voy a poder empezar a realizar el trabajo orientado a disminuir los riesgos de lesiones, bien. Entonces hasta ahora lo que hice fue nombrarles lo que sería una lesión, bien, algunos tips sobre lo que es una lesión, los factores internos, factores externos que pueden estar predisponiendo una lesión, qué es lo que considero tal vez que es fundamental como para orientar este trabajo de disminuir los riesgos, que sería conocer bien el deporte en el que estoy trabajando, los gestos del deporte en el que estoy trabajando y a su vez las lesiones más frecuentes del deporte en el que estoy trabajando. Y también creo fundamental que es importante el tema de las evaluaciones que vamos a estar haciendo cuando comenzamos una temporada o cuando nos encontramos con el deportista. Obviamente que esto va a estar más orientado a lo que es la parte de los kinesiólogos, a la parte kinésica. Nosotros en el club, todos los profesionales tienen obviamente su batería de test, sus test, sus evaluaciones que se van a estar haciendo por partes y después obviamente nos juntamos todos. Es un trabajo en equipo esto, entonces cada uno tiene su batería de evaluaciones y después las vamos a estar combinando para después poder ver qué factores podemos modificar para disminuir los riesgos. Nosotros desde la parte de kinesiología, o yo desde la parte de kinesiología, tal vez antes me pasaba que trataba de agarrar y de evaluar todo, y tal vez seguramente a muchos les ha pasado, les pasa, que trataba de evaluar absolutamente todo. Y había momentos, viste, en donde una vez que hacía las evaluaciones me encontraba con estos resultados que algunas cosas sí las podía después llevar a la práctica y podía tratar de modificar y demás, pero había cosas que no podía relacionar, no trataba de llevarlo después a la práctica. Y muchas veces pasa eso, de que hay tantas cosas para evaluar, que no sabemos por dónde arrancar, que no sabemos qué evaluar, qué no evaluar. Y creo que también eso es parte de lo que te va dando, no sé si la experiencia, pero la prueba y error de esto me funcionó y me funcionó mejor, entonces me quedo con esto, y esto tal vez lo evalué, pero lo evalué de más porque después no me sirvió, entonces lo dejo de lado. Y siempre tiene que ir esta evaluación orientada, y vuelvo a repetir esto, orientado hacia el deporte en el que estoy trabajando. Bien, yo en lo personal evalúo una parte que es general del deportista, bien, bueno, principal obviamente, algo fundamental, tiene que venir el deportista, nos sentamos y hablamos, bien, y a partir de ahí, que es la anamnesis, a partir de ahí vamos a conocer a ese deportista, vamos a conocer sus antecedentes de lesiones, sus antecedentes de enfermedades, cómo se recuperó de alguna otra lesión que haya tenido. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser datos, va a ser información para nosotros para después poder seguir trabajando y orientar nuestro trabajo hacia la disminución de los riesgos de lesiones. Entonces, sentarnos, hablar con el deportista, tomar nota de lo que nos dice, bien, de lo que nos manifiesta sobre sus lesiones, sobre sus antecedentes. Y después de esto sí me oriento, me voy para el lado de lo que son las evaluaciones. Yo en lo personal elijo hacer una evaluación global del paciente, del deportista, en donde utilizo los test del método Busquet, en donde utilizo el test de flexión parado, el test de extensión parado, los test de inclinación, en donde esto me va a estar arrojando mucho dato, me va a estar orientando hacia dónde puede haber mayores tensiones, dónde puede haber un problema. La verdad que está bueno, tiene una globalidad que me va a estar dando mucha información con con 3 o 4 simples test puedo tener mucha información. Voy a estar evaluando las cadenas de flexión, las cadenas de extensión, las cadenas cruzadas, y entonces a partir de esto tomo nota bien de estas evaluaciones globales que después más adelante me van a servir para poder llegar a trabajar. A su vez también voy a estar
evaluando músculos específicos. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el básquet o en el hockey o tal vez en otro deporte, son los dos que se me vienen ahora en la cabeza, la postura más predominante es la de semiflexión o de flexión, bien, tanto para la postura defensiva como para driblear, como para postearse. La postura de flexión está lo que predomina, lo más frecuente. Entonces yo sé que si hay una postura de flexión constante en ese gesto deportivo, tengo que ir a evaluar ahí a ver cómo está ese músculo flexor o cómo están esos músculos flexores, ¿bien? Entonces, nada, me voy a buscar, me voy a testear esa zona, a ver cómo está, por ejemplo, a nivel de la cadera, los psoas, voy a ir a buscar cómo están esos psoas, que tal vez por más de que la postura más predominante en ese deporte sea la flexión, tal vez con los psoas está perfecto, la cadena de flexión en general está perfecta. No quiere decir de que esto vaya a pasar o de que sea A más B es C, no es así, pero sí tenemos que ir a buscar y sí tenemos que ir a tratar de recolectar información de esas zonas que a través del gesto del deporte pueden estar más tensas, más sobrecargadas. Entonces hacemos una evaluación global, algo general, hacemos una evaluación específica de ciertas zonas específicas, como puede ser, no sé, en el básquet los aductores, los isquios, los psoas, los rotadores de cadera, a ver cómo está esa libertad de movimiento de la cadera, y también vamos a buscar bien vamos a evaluar los rangos de movilidad de ese deportista. Bien, creo que es algo fundamental evaluar la movilidad del deportista, cómo está de movilidad. Bien, no es lo mismo que a la hora de realizar la práctica tenga una libertad o un rango óptimo de movilidad en las articulaciones a que no los tenga. Bien, después hay que ver cuál es la causa de que ese deportista no se está moviendo de manera correcta en caso de que hallemos eso. Entonces creo que también es fundamental la evaluación de las articulaciones en cuanto a su rango de movilidad, a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla, de la cadera, a nivel de la columna. Bien, dentro de estos test que yo le nombré de lo que es el método Busquet, que uno es que el deportista se vaya a una postura global de flexión, vamos a estar viendo cómo es la curvatura de su columna, que lo ideal sería que cuando él se va para abajo, esa curvatura sea armoniosa, que vaya siguiendo una línea. Muchas veces pasa de que vemos deportistas que ya sea a nivel dorsal, lo más frecuente tal vez sea a nivel dorsal, pero puede haber también a nivel lumbar o en diferentes zonas, haya zonas planas, bien. Entonces estas zonas planas pueden ser zonas en donde hay falta de movilidad, en donde no se está moviendo de manera correcta, y esta falta de movilidad en esta zona puede estar generando que una zona vecina esté aumentando la movilidad para compensar esto. Entonces esta falta de movilidad me puede estar generando problemas a futuros. Bien, entonces todas estas cosas las tenemos que evaluar para después poder orientar nuestro trabajo hacia la disminución del riesgo de lesión. Nosotros, por ejemplo, como ya había mencionado hace un ratito, lo que es la parte preventiva de lo que es esguince de tobillo, esguince de rodilla, las lesiones más frecuentes las va a dar el profe, bien, las da el profe previo a cada entrenamiento. Y nada, tal vez en otros lugares puede ser de que esté encargado el kinesiólogo, o en otros lugares puede ser que estén los dos, o en los diferentes lugares el profe, el kine. Creo que voy a hablar mucho de esta relación porque creo que es fundamental la buena relación entre el kinesiólogo y el profe, ya sea para la planificación de estos trabajos preventivos, como para el trabajo en el día a día, como para un jugador lesionado que vuelva a su práctica habitual. Creo que es fundamental la relación entre estas dos partes. Creo que se complementan muy bien y que muchas veces lo que le falta a los kinesiólogos lo va a aportar el profe, y lo que le falta al profe lo va a aportar el kine, y creo que esta relación tiene que ser sí o sí, tiene que ir tirando los dos para el mismo lado, más allá de que tal vez, de que también
El kinesiólogo, que lo hablo desde mi parte, tiene que estar obviamente relacionado con el área de la salud, o sea, con el médico, con la nutricionista, con el psicólogo en caso de que haya psicólogo, con todas las partes, con el cuerpo técnico, pero creo fundamental esta relación entre el profe y el kinesiólogo, creo que es importantísima. Bien, nosotros, por ejemplo, con esto que les comentaba de que habíamos obtenido los datos de la primera temporada y habíamos visto cuáles eran las lesiones más frecuentes, tengan en cuenta de que a partir de esos datos nosotros pudimos realizar en manera conjunta un trabajo de prevención a futuro y fueron buenos los resultados acorde a todo ese trabajo que aportamos desde las dos partes. Pero también creo fundamental la idea de mantener un equipo de trabajo, mantener un formato de trabajo a lo largo del tiempo. Bien, creo que eso es fundamental. Creo que tanto la relación entre el kinesiólogo y el profe se va a ir dando a medida que va pasando el tiempo y se va consolidando a medida que va pasando el tiempo. Muchas veces pasa de que tal vez al principio cada uno tiene su forma de trabajar y esto pasa en diferentes deportes y en diferentes áreas. Tal vez tiene sus diferentes formas de trabajar y creo que el tiempo va moldando esa confianza entre ambas partes y va generando un esquema de trabajo que después se va a ver obviamente reflejado en los resultados que vamos a obtener. Por eso creo también importante la posibilidad de que se mantenga un equipo de trabajo, que se mantenga un formato de trabajo a lo largo del tiempo para justamente prevenir estos riesgos de lesiones, ¿bien? Y mejorar la salud del deportista. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que no solamente los cuerpos técnicos son los que, si los resultados no van bien, se van, sino que también pasa de que los que estamos atrás, hay veces de que cambiamos de trabajo o no seguimos y todo eso que se venía trabajando se modifica, y si se modifica puede llegar a estar afectado en riesgo de lesiones, en modificación de los esquemas de trabajo. Así que también creo fundamental, más allá de la relación que pueda haber entre las partes, que se mantengan estos equipos de trabajo para justamente con el fin de disminuir los riesgos de lesiones. Hablado sobre lo que son las evaluaciones de la parte de kinesiología, o lo que yo por lo menos considero importante a la hora de evaluar. Después vamos a tener los trabajos preventivos. Hasta ahora entonces hablamos de lo que es una lesión, de los factores internos y factores externos. Hablamos de las evaluaciones, hablamos de los gestos, la importancia de conocer los gestos del deporte y la importancia de conocer las lesiones más frecuentes. Entonces ahora tenemos que orientarnos hacia la parte preventiva o hacia la disminución de esos riesgos de lesiones. Esta parte preventiva va a estar orientada desde la parte kinésica, o por lo menos desde mi punto de vista o desde mi forma de trabajar, va a estar orientada hacia un trabajo individual con el deportista, bien, en el día a día, en donde vamos a estar, a partir de esas evaluaciones que hicimos al principio, vamos a estar orientando nuestro trabajo. No quiere decir de que nosotros, cuando evaluamos al deportista, vamos a encontrar algo que sí o sí tiene que modificarse. Después vamos a ir teniendo un seguimiento, durante la competencia, y vamos a ir viendo cómo ese deportista va respondiendo, pero sí creo fundamental este seguimiento individualizado en el día a día. Desde la parte de kinesiología, yo por lo menos lo que hago es, a partir de estas evaluaciones que analicé, que saqué mis conclusiones, voy a trabajar zonas específicas, bien, que considero que pueden llegar a tener un riesgo, que pueden generar mayor riesgo de lesión. Entonces, en el día a día vamos a estar, en el día a día no, en realidad, puede ser semanalmente, en donde ese deportista va a venir a la consulta, va a venir al consultorio y vamos a estar trabajando. Pero también desde la parte kinésica, nosotros lo que vamos a estar haciendo va a ser dándole o educando
a ese deportista a través de ejercicios, a través de posturas de relajación, a través de diferentes estrategias que le vamos a ir aportando a ese deportista para que haga también por su cuenta. Yo creo que para esta disminución, tanto para una disminución del riesgo de lesión como para un tratamiento, es fundamental el trabajo en conjunto del deportista con el equipo de trabajo y obviamente con el equipo de trabajo en sí, pero creo que es fundamental esta adhesión del deportista al tratamiento o al trabajo preventivo. Porque muchas veces pasa de que se considera que, bueno, el deportista va al kinesiólogo, se acuesta en la camilla y el kinesiólogo tiene que ir y solucionarle todos los problemas. Y claramente está demostrado de que no es así, o sea, de que hay patologías específicas de que requieren sí o sí la colaboración del paciente, requieren el ejercicio, requieren el trabajo de esa persona en casa, o tiene que venir antes a la práctica para hacer otro trabajo específico. Entonces creo que esto hay que de a poquito, y creo que de a poco se va modificando este punto de vista, pero todavía se ve bastante esta idea de que voy al kinesiólogo y el kinesiólogo me va a solucionar todos los problemas tocándome nada más. A veces sí, obviamente va a haber modificaciones, vamos a disminuir el dolor, pero el cambio verdadero va a estar a partir de lo que ese profesional, de lo que ese deportista va a estar haciendo en el resto del día. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces pasa de que nosotros al deportista tal vez lo vemos 1 hora al día, o la gente que tiene una consulta, un consultorio normal, lo ve al deportista un solo día, 1 hora en el día, y después tenemos 23 horas más en el día, en donde eso que solamente hicimos tal vez no va a alcanzar, ¿bien? Entonces tiene que haber una colaboración entre el deportista y el kinesiólogo para poder cumplir con el trabajo preventivo o el trabajo de un tratamiento a la hora de recuperarse de una lesión. Yo muchas veces trato de educarlos a los deportistas, de aconsejarles bien qué tienen que hacer con determinadas lesiones, qué tienen que hacer con determinadas alteraciones que puede llegar a tener su cuerpo. Y obviamente después uno confía en que ese deportista lo va a hacer para justamente un bien propio. Pero también sé que hay veces que esto no es así, no se ve así, de que todavía se sigue pensando de que el kinesiólogo con el solo hecho de tocar al paciente va a solucionar absolutamente todo, y me parece que obviamente no es así. Entonces nosotros vamos a estar haciendo un trabajo preventivo en el consultorio, vamos a estar haciendo un trabajo preventivo en el campo de juego a través de ejercicios, a través de posturas de relajación, tanto antes como después de la práctica esto puede ser. Y obviamente tiene que estar el trabajo preventivo propio de las lesiones más frecuentes. Bien, que este trabajo en nuestro club lo va a estar haciendo el profe, va a estar haciendo lo que es trabajo preventivo a nivel de tobillo, de la rodilla, de la cadera. Entonces está bueno este sistema de vos haces esto, yo hago esto, y los dos vamos en conjunto hacia la disminución de los riesgos de lesiones. Bien, creo que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro club, nosotros conseguimos con el profe esa confianza de tal vez vos estás haciendo algo que me incluye a mí, pero como manejamos el mismo idioma, como manejamos las mismas estrategias de trabajo y buscamos la misma finalidad, tal vez él muchas veces hace la parte del kinesiólogo, cositas de kinesiólogo, cositas relacionadas a la parte kinésica, y yo muchas veces hago la parte relacionada a algunas cosas del profe. Entonces creo que ese trabajo preventivo en conjunto es fundamental para disminuir estos riesgos de lesiones que nombraba. Y después, bueno, tenemos, una vez que se produce una lesión, una vez que hay una lesión, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos todo el equipo de trabajo? ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo nos influye esto? Porque obviamente que las lesiones no es algo bueno, no es algo agradable, pero muchas veces
se vive de manera catastrófica, no se toma como lo que es un riesgo que hay por el solo hecho, como dije al principio, de estar realizando una práctica deportiva. Y obviamente a medida que el deporte es de mayor alto riesgo, donde hay mayores intereses o donde la competencia es mucho más profesional, obviamente que las miradas van a estar más hacia el kinesiólogo, hacia el profe, hacia el cuerpo técnico, hacia el equipo de trabajo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de que las lesiones son parte del deporte, de que hay riesgo de que haya lesiones, y una vez instalada una lesión, lo que tenemos que hacer nosotros como kinesiólogos es individualizar el tratamiento, evaluar bien a esa persona que está lesionada e individualizar el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo, por ejemplo, un desgarro de una persona, por ejemplo, en el isquiotibial, que un desgarro en la misma zona, bien, en otro deportista. No es exactamente lo mismo. Estas dos personas tienen procesos de cicatrización diferentes. Estas personas, dentro de ese proceso de cicatrización, influyen muchos factores, como los factores psicosociales, psicoemocionales, la adhesión de ese deportista al tratamiento, si cumplió con todas las cosas, si no cumplió. Entonces hay muchos factores que van a influir en una recuperación de un deportista. Entonces, la idea esa de que tal vez hay un desgarro y ese desgarro a los 21 días tiene que estar en cancha sí o sí, tenemos que empezar a dejarla de lado, ¿bien? Obviamente que muchas veces los tiempos nos apura, hay veces que estamos contra el reloj, pero tenemos que entender esto, de que tal vez una persona con este desgarro se pierde 16 días o está fuera 16 días, y tal vez esta no va a estar ese mismo tiempo, sino que va a estar un poquito más o un poquito menos, ¿bien? Creo que es fundamental evaluar cada caso en particular, y a partir de ese caso particular empezar a orientar el tratamiento, y las etapas que vamos a ir trabajando van a ir evolucionando. Depende de la evolución de ese deportista en sí, y no depende de lo que ya está estandarizado, de que a tantos días hay que hacer esto, a tantos días hay que hacer lo otro. Creo que es muy importante que entendamos esto, de que cada persona es diferente, cada proceso de cicatrización es diferente, cada lesión es diferente. Entonces nos tenemos que orientar hacia lo específico de esa persona. Yo hay veces que pienso, y que está bueno ver cómo una misma lesión puede generar dos realidades totalmente diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo, si tenemos dos casos, por ejemplo, tenemos un futbolista que tuvo un desgarro en el isquiotibial, y tenemos un basquetbolista, por ejemplo, que tuvo un desgarro en el isquiotibial. Este futbolista tal vez le lleva 16 días, y este basquetbolista tal vez le lleva 16 días también. Este futbolista en 16 días tal vez se perdió 2 partidos, ¿bien? Y dependiendo obviamente de cuándo es la competencia, si es más hacia el final o si fue en el medio de la competencia o si fue al principio, pero se va a estar perdiendo tal vez 2 partidos. Este basquetbolista en 16 días, bien, con la competencia que tenemos nosotros, que jugamos varios partidos en la semana, tal vez se está perdiendo entre 4 y 5 partidos, ¿bien? Entonces fíjense, una misma lesión en la misma zona, con los mismos días de evolución, cómo puede generar dos realidades totalmente diferentes, en donde acá, tal vez en 4, 5 o 6 partidos, te vas para arriba o te podés ir para abajo, y obviamente esto también va a influir en los ojos hacia el kinesiólogo, hacia el deportista, hacia todo el equipo de trabajo. Pero nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender de que una lesión va a estar llevando lo que tiene que llevar, y que nosotros vamos a estar haciendo todo lo posible para obviamente acelerar los tiempos y devolver a ese deportista a la práctica normal. Pero si me lleva 16 días y ese deportista antes no lo pude recuperar y no lo pude meter en el campo de juego, nosotros tenemos que entender esto, que primero va a estar la disminución del riesgo de lesión del jugador, ¿bien? Y si nosotros metemos a un jugador antes de tiempo, va a haber mayor riesgo de que ese deportista se lesione, o que lesione otra parte de su cuerpo, o que lesione la misma zona,
tal vez, por ejemplo, en el caso del desgarro no va a lesionar la misma zona, pero puede lesionar una zona vecina. Bien, entonces es fundamental esto, tratar de individualizar los tratamientos, tratar de leer la realidad de cada deportista y a partir de acá poder elaborar un tratamiento y tratar de volver a ese deportista, a ese jugador, lo antes posible al campo de juego. Y transmitir obviamente tranquilidad, no solamente a estar tranquilo uno como profesional, sino también transmitirle tranquilidad al jugador de que esto es parte de la práctica deportiva y de que si hace las cosas que nosotros les aconsejamos, bien, va a volver al campo de juego lo antes posible y en óptimas condiciones. Entonces, lo que hablamos hasta acá fue las lesiones, qué es una lesión, los factores de riesgo que pueden llegar a predisponer una lesión, los factores internos, factores externos, que nosotros vamos a estar evaluando para tratar de disminuirlos, los gestos, la importancia de conocer los gestos deportivos globales del deporte y específicos de cada posición de los jugadores, conocer las estadísticas de lesiones, conocer las lesiones más frecuentes del deporte y de la población con la que trabajo, las evaluaciones que vamos a estar haciendo previo a una competencia, ¿para qué? Para también agarrar y hacer los trabajos preventivos para disminuir estos riesgos de lesiones. Y después les comenté acerca de lo que, cómo abordar un tratamiento, cómo abordar a un jugador a la hora de que haya una lesión instalada. La idea no es hablar sobre tratamientos específicos, no es hablar sobre cosas específicas de la kinesiología. ¿Para qué? Para que puedan entender absolutamente todos el idioma. En caso de que necesiten alguna consulta o algo específico, si necesitan algún artículo, si necesitan lo que sea, me pueden consultar a mi Instagram personal, no tengo ningún tipo de problema. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Espero que haya estado claro. Ya en unos minutitos se me está por cortar el vivo. No sé si se escucha bien. Nada, espero que haber sido claro, espero haber sido que pueda llegar a sumarles para su práctica profesional, para su área de trabajo, ya sea desde la parte del profe, ya sea de la parte del kinesiólogo. Creo que trato de manifestarle una forma de trabajo que me ha dado resultado y que me siento cómodo, pero bueno, creo que también es importante que cada persona pueda adoptar eso, pueda elegir las mejores herramientas a la hora de hacer un trabajo preventivo, como de hacer un tratamiento ante una lesión, que cada uno pueda elegir un esquema de trabajo y una forma de laburo que les sea útil y que les dé resultados para el deportista y que disminuya los riesgos de lesiones. Así que bueno, se me va a estar por cortar. Si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta, no estaría leyendo nada. Así que bueno, nada, agradecerles por estar ahí, agradecerles por escucharme. Y repito, si alguno necesita alguna consulta sobre algo que hablé, si necesita algún artículo, no hay problema, podemos contestar la consulta desde mi cuenta personal, Fisio Crespo.